La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y nos da mucho gusto recibir vía telefónica a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, gracias por estar con nosotros. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Juan? Buenos días a ustedes y al auditorio. Bien, Francisco, pues para que compartas con el auditorio este informe del reporte de seguridad que realiza el Observatorio Nacional Ciudadano en conjunto con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. ¿Nos podrías detallar sobre los pormenores de este estudio que así a simple vista y de hecho en una lectura rápida de lo que es el inicio, pues resulta preocupante, ¿no? Este decremento en algunos de los rubros destinados a seguridad y sobre todo el hecho de que pues estamos lejos del presupuesto que destinan del Producto Interno Bruto los países de la OCDE. Efectivamente, pues mira, este estudio que nosotros realizamos en conjunto con el CIEP, una gran organización, nos permitió conocer datos que no estaban en la palestra pública, no se conocían con detalle. Pues el primer dato que sorprende es la distribución del dinero, la segunda es la poca cantidad de dinero, la tercera, la baja capacidad que tenemos para evaluar los programas a partir de lo que se estableció, y esto pues nos lleva a reproducir pues varias cosas. Primero, si los mexicanos votamos un cambio, el cambio en el presupuesto no existe. Es decir, se gasta exactamente igual que se gastaba en la época de Calderón, no ha cambiado ningún rubro, solo que se gasta menos. Esa es la única cosa. De hecho, hay un dato interesante que cuando vemos el gasto en seguridad, vemos que al inicio del mandato del presidente Calderón se gastaba menos del 0.5% del Producto Interno Bruto en esta materia. Con él crece hasta llegar al 1.2% y a partir de ahí, en el sexenio pasado, todos los años bajó un poquito. Este año tuvimos un recorte del 10%, es decir, 2018 contra 2019 se gasta un 10% menos, y con ese 10% menos ya llegamos al 0.96% del Producto Interno Bruto, que en pesos son 239,000 millones de pesos. Insisto, 239,000 millones de pesos pueden sonar mucho, pero en realidad cuando tú ves el tema, pues te das cuenta que es muy poco. Y tú ahorita señalabas uno de los hallazgos, pues México gastamos el 0.96 comparado con nuestros países, con los países de la OCDE, con los que nos podemos comparar, y ellos gastan entre el 1.7 y el 3, pero ninguno tiene la crisis de violencia que tenemos nosotros, ninguno tiene la crisis de incidencia delictiva. Entonces, evidentemente, pues no solo no deberíamos estar gastando el 0.96, sino deberíamos estar gastando a más del 3, porque nosotros sí tenemos una crisis, nosotros sí venimos de una situación sumamente compleja. Yo ya daba una plática y lo decía de esta manera para que el auditorio lo pueda entender. Es como si nosotros le debemos a una tarjeta y nos dicen que el pago mínimo son 30,000 pesos. Entonces yo le deposito 5,000 pesos y digo, pues es que 5,000 pesos es un montón de dinero. Y entonces le sigo depositando por año 5,000 pesos, pues mes tras mes, evidentemente, lejos de estar cubriendo la deuda, lo que estoy haciendo es generar más deuda. Y al final, pues en vez de decir ahora que ya la crisis está del tamaño del que está, le voy a destinar 4,000 pesos en vez de 5,000. O sea, le gastamos menos. Y en ese gastar poco y mal, pues nosotros empezamos a ver ya con detalle a qué se nos ha ido el dinero. Y lo sorprendente es esto. El tema de prevención del delito como grande rubro recibe el 14% de los recursos. El combate al crimen el 42% y la justicia el 44%. Pero si ya nos metemos a los pormenores, te das cuenta que cuando hablamos de prevención del delito no estamos hablando de generar inteligencia para evitar la ocurrencia de delitos, sino estás hablando acciones de reacción policial. Entonces, pues primero ahí no deberían de ir en este rubro. Entonces, esos operativos policiales son los que se llevan la mayor parte del dinero. Y cuando pensamos que este es un gobierno que ha dicho que va a invertir en la prevención, pues en realidad la prevención es uno de los rubros que trae
más recorte, que es el 27% de los recortes. En cuanto a combate al crimen, quien se lleva el 85% de los recursos son las Fuerzas Armadas. Entonces te das cuenta también por qué no hemos logrado y por qué a partir del sexenio del presidente Peña Nieto, pues hay un abandono de la Policía Federal porque los recursos acabaron destinándose al Ejército. Solo el 12% se le fue a la seguridad pública del rubro de combate al crimen. De esos 100,000 millones de pesos, solo 12,000 se fueron a la policía y lo demás a combate a la corrupción. Combate a la corrupción siempre se ha gastado muy poquito. Este año hubo un recorte aún más fuerte, pero se gasta el 4% del combate a la corrupción, pues te das cuenta por qué vamos empeorando. Otro aspecto es que cuando hablamos de justicia, pues también ahí quien se lleva los recursos, el 85% son la impartición de justicia. La procuración de justicia pues se lleva muy poco y se ha llevado siempre muy poco. Y la procuración de justicia, que es donde estamos verdaderamente atorados, este año tuvo un 17% de recorte. Para que entendamos es esto: México vive un problema de crisis de impunidad. Es decir, tú y yo sabemos que salimos a la calle, somos víctimas de un asalto y no va a pasar nada aunque vayamos a denunciar. Y en el tema de los asaltos, pues tal vez no pasa nada en casi ningún lugar del mundo, pero lo peor del caso es que esto no pasa nada en el caso de un robo de vehículo, no pasa nada en el caso de una extorsión, no pasa nada en el caso de un secuestro, no pasa nada en el caso de un homicidio. Es decir, no vemos que luego se persiga el delito, se logre identificar a los culpables, se arme un caso suficientemente fuerte para detenerlos, presentarlos, eventualmente consignarlos, y que en el proceso en el que se inicia ya la procuración de justicia y el acceso a la justicia para las víctimas, haya una sanción para quien cometió un delito. Por eso los delitos siguen creciendo en nuestro país, porque cometer delitos es muy fácil y tienes una alta probabilidad de que nada te pase. Otro aspecto que nos preocupa es que los derechos humanos pues han ocupado el 0.01% del Producto Interno Bruto a lo largo de los últimos años. Es decir, ahí también hay una gran simulación alrededor de decir que estamos impulsando los derechos humanos. No es cierto, no los estamos impulsando. La evidencia está en el presupuesto. Y pues ahora sí, si hablamos de recortes, hay cosas que evidentemente te explican por qué la crisis que recibió este gobierno la recrudeció. Es decir, lejos de que 7 meses después de que inició este gobierno estemos mejor, la verdad es que estamos peor, y estamos peor en temas en donde ya no estábamos tan mal, como es el tema del secuestro. El combate al secuestro trae un recorte del 33%, la búsqueda de personas trae un recorte del 50%. Entonces, también ahí pues hay una contradicción con los mensajes políticos que este gobierno está dando alrededor de decir le vamos a dar todo el apoyo a las víctimas de desaparecidos. No es cierto, les costaron el 50% para la búsqueda de personas, así como, o sea, decir que vas a apoyar un tema y luego recortar a la mitad un presupuesto ya raquítico, la verdad, pues no funciona. Y otra de las contradicciones, Francisco, es el hecho de que la bandera que ha enarbolado Andrés Manuel López Obrador es el del combate a la corrupción. Sin embargo, en el rubro de combate al crimen, de acuerdo con este estudio, el eje que cuenta con menor presupuesto es precisamente combate a la corrupción, con 4% del total. Además de lo que ya mencionabas, del recorte en el rubro de justicia, de un 13.4%, y el recorte en el rubro de prevención del delito del 27%. Estos son los números. Sin embargo, mi pregunta es, Francisco, en este estudio, además del análisis cuantitativo, es decir, de las cantidades que se invierten, ¿hay algún análisis cualitativo, es decir, de la calidad de ese gasto, a ver si realmente hay eficiencia y eficacia en la aplicación de esos recursos? Mira, a partir de lo que está ahí, precisamente como te explicaba, no podemos decir si estos han sido bien o mal evaluados. Por ejemplo, el dinero que se destina a las Fuerzas Armadas
sí cae en una caja oscura donde el dinero cae, no hay indicadores, no hay nada. Tan es así que ni siquiera puedes saber cuánto se le destina al ejército y cuánto se le destina a la marina. Cuando hablas de otros programas, los indicadores no necesariamente son indicadores sustantivos, es decir, no tienen, se habla más numéricamente más que en términos de resultados, porque aquí también no nos ha quedado claro en nuestro país qué son los resultados en seguridad. Y creo que esto va de la mano con el otro estudio que habíamos presentado, de que ya habíamos platicado también de él, sobre las políticas de los gobiernos que acaban de ingresar. ¿Por qué traigo a colación este documento? Porque la verdad es que esos errores que vemos los podemos entender en precisamente una mala definición de las políticas. Si yo quisiera decir el dinero que hemos gastado ha servido de algo, no tengo elementos para decirlo, no tengo elementos para poder afirmar que el dinero, mucho o poco que hayamos gastado, realmente logró mejorar las condiciones del país. Y tampoco puedo decir que si no disminuyeron los delitos, por lo menos hay un aparato de seguridad mucho más sólido para enfrentar el tema. No lo puedo decir, porque así no está planteado el presupuesto. Y te digo, no hay, lo más sorprendente es que en los 12 años analizados no hay una sola diferencia entre los presupuestos. O sea, hay 3 gobiernos involucrados y es de cuenta que es exactamente lo mismo. Es definido exactamente o sin definir exactamente igual. Entonces, pues eso sí es muy preocupante, porque ahí es donde deberíamos estar trabajando para evitar pues esas críticas que han sido y esos aspectos que se han destacado una y otra vez alrededor de las condiciones de corrupción en nuestro país, pues no se sigan repitiendo. La verdad es que hoy se entiende por qué Peña Nieto hizo exactamente lo mismo que Calderón, y hoy está haciendo el presidente Andrés Manuel exactamente lo que hizo Peña y exactamente lo mismo que hizo Calderón. Entonces, definitivamente tiene que incidir el hecho del incremento de los índices de violencia y de los homicidios en esta reducción del presupuesto en los rubros de seguridad, Francisco. Pues mira, no, evidentemente no puedes nunca hacer un hilo directo, cabal, pero sí te podría decir que evidentemente, tomemos el caso de la crisis actual de secuestro que tenemos. Por un lado, tú tienes un gobierno que no definió dentro de sus prioridades el secuestro. No está en el Plan Nacional de Desarrollo, no está en la Estrategia Nacional de Seguridad, no está en el Plan Nacional de Seguridad. Entonces, a partir de ahí, volteas a ver y te das cuenta que en el presupuesto hay un 33% menos. Te das cuenta que la gente que trabaja ahí gana menos, y gana sustancialmente menos, es decir, entre un 30 y un 40% menos, que hay menos plazas, que hay recortes para la acción, pues evidentemente ahí no funciona. Luego volteas a ver otros aspectos como el desmantelamiento de la unidad antisecuestro de Policía Federal. Luego volteas a ver que al no haber supervisión de los estados han aprovechado y han destinado los recursos a antisecuestro a otros rubros. Es decir, lo que pasa es de que la tentación siempre es cuando baja un delito, pues ya se resolvió, en una manera absolutamente ingenua, y usan los recursos que tanto nos costó construir a los mexicanos para robo de vehículo, homicidio, etcétera. El problema es que desmantelan lo que sí funciona y no construyen algo que realmente sí le da la vuelta a otros problemas. Entonces, eso es un error compartido. El presupuesto sí tiene que ver, porque evidentemente si hay menos capacidad del Estado para enfrentar un tema, pues va a ser mucho más difícil que podamos resolver una problemática tan compleja que requiere de personas, que requiere de tecnología, que requiere de viajar. Y aquí ni siquiera pueden viajar porque no hay dinero para viajar. O sea, cuando les digo el recorte de 33%, es que no es que pasamos de 500 millones a 350. O sea, pasamos de 75 millones a menos de 50. Esa es la realidad en la que están hoy nuestras autoridades. Muy bien, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, nuestro agradecimiento por tu valiosa participación aquí en Contextos. Les mando un abrazo, invito al auditorio a que descargue el documento, porque es importante estar informados, sobre todo porque los criterios que vienen para el próximo año muestran todavía más recortes.
solo por darles un último dato, lo que se piensa destinar a la Guardia Nacional es tan solo el 60% de lo que este año se le destinó a Policía Federal. O sea, se piensa crear una institución nueva con menos dinero de lo que se le dio a Policía Federal, pues esa es la excelente receta para el fracaso. Otro dato muy importante. Gracias nuevamente, Francisco.